Dije que en la literatura venezolana, en esta clase de literofilosofía, y dándole la cordial bienvenida a la Jarteyuca, por su presencia, aún bajo un tremendo aguacero, eso demuestra que quiere estudiar. Y Jarteyuca, usted estuvo observando algo acerca de las almas muertas, que fue una cuestión disléxica que se dijo ahí, pero se trataba de las aguas mansas, pero sin embargo esto nos sirve de hincapié para entrar a la literatura universal. Podemos empezar por otros escritores, incluso desde la Biblia misma, pero vamos a empezar por Rusia, porque es muy fantástica y hermosa la literatura de Rusia, pero sin embargo tenemos que decir que Andrés Bello, quien aportó mucho al español, él no era español, aportó a nuestro idioma español, y lo mismo que Caro y Cuervo, fue un hombre que nació en Caracas y murió en Chile. Él nació en Caracas y murió en Chile, Andrés Bello. Se dice que Andrés Bello no cantó la guerra, pero sin embargo ocupa un lugar destacado junto a los poetas de la revolución en el centro mismo de la empresa libertadora de toda la América de habla castellana. Caraqueño como Bolívar, de quien también fue maestro, se dedicó a la enseñanza desde sus años mozos y fue un gran educador durante el resto de su vida. Quiero decirle, querido estudiante, y a ti principalmente hoy que llegas a nuestra clase y hablas sobre estas cuestiones, que dije almas muertas en vez de aguas mansas, y que esto nos sirve, los campesinos de la gleba difunta de Rusia, nos sirven para introducirnos en la literatura universal, de la que ya estamos a punto de decir algo acerca de Fedor Dostoyevsky. Por lo tanto, tenemos que esta forma en que aparece Bello antecede a lo que se conoció como la transición entre el clasicismo y el romanticismo, y que ese periodo es un periodo en que aparece el romanticismo, que adoptó en Venezuela características derivadas de la naturaleza tropical. Pero hablando de Andrés Bello, vemos que Andrés Bello ocupa un gran lugar en nuestra lengua. Este hombre era jurisconsulto, poeta, escritor, dominador de la lengua, educador, etcétera, etcétera, porque antes los hombres tenían varias carreras. Y se dice y se cree que este caraqueño, igual que Bolívar, siendo desde muy joven profesor, orientó a los jóvenes y enseñó a los pueblos intelectual puro. La Junta Revolucionaria de Caracas lo envió a Inglaterra como secretario de los plenipotenciarios acreditados ante el gobierno británico. Bello, único comisionado que quedó de la representación enviada, permaneció en Londres durante 19 años. Como no recibió subsidio de la lejana patria, tuvo que dedicarse a actividades ajenas a su misión de educador. Por lo tanto, nosotros vemos cómo es bella la literatura venezolana y sus grandes maestros que colaboraron con nuestra lengua y española, español, y cómo nacen los movimientos y cómo se pasa y cómo nace el romanticismo y cómo aparecen allá hombres como Abigail Lozano, que nació en el 21 y murió en el 66. Cómo nace la prosa romántica, cuando la novela histórica, dentro del ámbito del romanticismo, cultiva en Venezuela y es cultivada por hombres como Blanco Eduardo, quien nació en el 38 y murió en el 12 de 1838 y en 1912 murió, autor de Venezuela Heroica, un relato en el que pinta 11 episodios de guerra de la independencia y también tratan cuestiones sobre el género. También apareció Tomás Michelena y Julio Calcaño. Estos hombres aparecen en el romanticismo y ese romanticismo es de mucha importancia porque de él en la literatura venezolana
surge un paso que se conoce como el tradicionalismo o la cuestión tradicional, que es una tendencia que dio lugar a cuadros de costumbres generalmente de la época colonial y fue cultivado con acierto por Aristides Rojas, quien nació en 1825 y murió en 1894, en leyendas históricas. También estuvo Tulio Febres Cordero, Ricardo Palma en Don Quijote en América, y así por el estilo. Esta era una imitación de la obra de Don Quijote, de Cervantes, que le sirvió para atacar el modernismo innovador. Era innovador en ese entonces el modernismo y ya le sirvió para atacarlo. Apareció la hija del cacique, no la hija de la reina del cacique, porque aquí no había reina del cacique, había cacique, India, etc. Y entonces llegamos así, después de Pigón Febres y de Romero García, llegamos al modernismo. Ese modernismo que da un hastío general porque lo produce el largo periodo que hubo entre el neoclasicismo y el romanticismo. O sea que entre el neoclasicismo y el romanticismo hubo un hastío, una apatía, y esto hace que nazca el modernismo y el ansia que tiene la gente y la juventud de novedad propia de los pueblos jóvenes de América entera. Entonces, esto trajo como consecuencia la implantación del movimiento modernista en Venezuela. La nueva estética de Rubén Darío aparece, ojo, la estética de Rubén Darío, una de las cosas que vemos en literatura llevada a Europa, porque todo nos lo traían de por allá. Entonces, ¿qué pasa? Hasta la cultura, todo venía de allá, hasta que al fin América aparece con Rubén Darío, ese hombre que escribe hermoso, escribe el libro Azul y otros libros. Aparece ya esta obra con mucha trascendencia